Bueno, buenas tardes. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 29 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el quinto día del coloquio. Este es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrollan 36 comisiones donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores e investigadoras de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones en 11 países. A continuación, le voy a dar el paso a Alejandra Niedermayer, directora de la línea número 10 del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta el proyecto de investigación Discursos de la Imagen, desde el centro y desde la periferia, cuyos resultados fueron publicados en la edición número 186 de Cuadernos del Centro de Estudio en Diseño y Comunicación, que también se va a presentar en esta ocasión. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Voy a compartir pantalla, ¿qué les parece? Así vemos el cuaderno 186. Esperen que no encuentro, esperen que lo tengo que tener abierto, esperen un cachito. Muy bien, ¿ahí lo ven? Sí, ahí lo vemos muy bien. Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Hacía años, que desde que perdimos la virtualidad de la enseñanza que no hacía esto. Bien, muy bien. La idea un poco es presentar nuestro cuaderno, que como bien dijo Verónica, es el cuaderno número 186 y corresponde desde la Universidad de Palermo y desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano al tercer cuaderno que nosotros hacemos en conjunto, que es un tema que quiero destacar especialmente. El primer cuaderno, ¿sí?, se había llamado Visibilizaciones y Ocultamientos de la Imagen y fue publicado a través del cuaderno número 93 que ustedes ven, y justamente empezaba dentro de mi línea de investigación, que es giros y perspectivas visuales, a trabajar esto que se muestra y esto que no se muestra ni tanto o que se oculta directamente dentro de una imagen. El segundo se llamó, es el título que más me gustó, fue una excelente idea de Camilo, se llamó Actores Inesperados, lo que atraviesa el campo de la imagen, y es el cuaderno número 129 que ustedes ven allí. Muchas de las personas que nos acompañan hoy han participado de estos dos cuadernos anteriores, lo cual, insisto, le da un nivel de profundidad a las reflexiones en esto que es un proyecto más de largo aliento. Cada ensayo de este cuaderno condensa temas que se entrelazan entre sí, porque incorporan distintas temáticas que terminan consolidando la preocupación actual por la iconósfera imperante, por esta atmósfera plagada de imágenes en la cual estamos inmersos. Referencias históricas, referencias a temáticas contemporáneas, referencias a prácticas y a diferentes proyectos constituyen sentidos inclinados siempre a la interrogación
y, sobre todo, a una profunda investigación hermenéutica. De algún modo, permean este pensamiento de Sergei Eisenstein que dice: sueño con crear un libro en forma de esfera, porque todo lo que hago toca lo demás y todo se cruza con todo lo demás. La única forma capaz de satisfacer esta condición es una esfera. De cualquier meridiano es posible la transición a cualquier otro meridiano. Incluso ahora anhelo esta forma de libro y ahora tal vez más que en cualquier otro momento. Creo que en esta frase se pueden encontrar las interconexiones que tienen los diferentes artículos. Cada uno se adentra en los pliegues de la visualidad contemporánea, comprobando las diferentes rupturas y mutaciones ocurridas. La circularidad implica también que los diferentes métodos de análisis se abren y se conectan entre sí. Por eso me gustó tanto esta frase cuando la encontré. Y además, cuando habla de meridianos, ¿no? También es interesante porque nosotros tenemos artículos de Brasil, artículos de Inglaterra, por supuesto de Colombia y de Argentina. O sea, hay un traslado entre meridianos en este cuaderno que tiene el honor de albergar ensayos de distintas latitudes. Entonces, hay métodos de análisis que se abren y se conectan entre sí, ¿no? En esta idea de forma de esfera de la cual hablaba Eisenstein. Bien, yo diría que Camilo nos cuente un poquito ahora por qué el título. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Y muchas gracias a quienes participaron en esta publicación. Como bien decía Ale, es nuestra tercera colaboración en esta serie que estamos haciendo en conjunto. Y pues bueno, los discursos de la imagen desde el centro, desde la periferia, surge como una propuesta, más bien como una reacción frente a una tradición que yo la consideraría preactiva, que está establecida desde aquel mundo metropolitano, desde este mundo, estos centros de poder que son los que han condicionado todas nuestras estructuras sociales, pero particularmente pues el mundo visual, y atraviesan pues obviamente todos los planos, desde nuestras interacciones sociales hasta nuestra propia intimidad. Así se nos presenta pues este mundo periférico, este mundo border, como una alternativa, como una estrategia frente a la percepción de estas identidades, de estas nuevas identidades, y pues permite irnos incorporando más dentro de este espacio establecido. Digamos que una relación que consideraría, y que lo hemos hablado con Alejandra, que era algo bastante interesante, es esta tensión que encontramos entre lo que consideramos lo central, la mirada de los centros de poder, la mirada de lo que ha sido hegemónicamente estructurado dentro del pensamiento, cómo se genera una tensión con estos espacios periféricos que se nos presentan actualmente, y, y cómo muchas veces estas estructuras centrales tratan de fagocitar, de devorar este mundo periférico. Y con lo periférico me refiero no únicamente a las estructuras geográficas de colonial, de postcolonial o lo que sea, sino también con todo este giro que nos hemos encontrado del pensamiento de los años 70, ¿no? Que está relacionado con todos los temas de género, con todos los temas, por ejemplo, la relación con las otras especies, con los otros seres, con los animales, por ejemplo, la relación con el entorno, cómo se ha logrado descentrar estas estructuras, pero también hay un peligro en esto, que es cómo lo central puede empezar a fagocitarse y a ponerlo a jugar como una estrategia para poder seguir como extendiendo este dominio sobre nosotros, sobre nuestras políticas personales y sociales.
Yo cerraba esta idea con este es el momento de cuestionarnos en cuanto a estos abordajes. Si estos abordajes lo que hacen es buscar fortalecer y hospedar lo periférico, como un poco en esa línea de Derrida, de invitar al extraño realmente, de ser hospitalario, o si lo que está sucediendo con estos giros es una apropiación, un aprovechamiento de estos espacios ajenos. Entonces, un poco este cuaderno y esta idea con la que arrancamos esta propuesta gira en torno a estas posibilidades y esas imposibilidades de esta tensión de lo central y lo periférico. Muy bien, genial. Bárbaro, muchísimas gracias, Camilo. Mi idea entonces es que nosotros, cada uno de nosotros, se tome unos breves momentitos para presentar su artículo y que después tengamos unos minutitos para charlar sobre ellos, ¿sí? El cuaderno, les cuento, está dividido en 3 partes. Una primera parte que se denomina diferentes itinerarios de la imagen, información, ciencia, relatos visuales y otros. Un segundo título que se llama Descolonización, modificaciones desde la imagen. Y un tercer eje, ¿sí?, que se llama modulaciones pedagógicas didácticas. Habitualmente empezamos por el primer eje, pero como sé que hay gente que se tiene que desconectar porque tiene que ir a trabajar, vamos a empezar por el último, como quien no quiere la cosa, ¿sí? Entonces, del eje modulaciones pedagógicas didácticas, ¿sí?, vamos a escuchar a Juan Manuel Pérez, que nos va a hablar entonces de su artículo. Juanma. ¿Estás por ahí? Yo vi que estabas. ¿Está o no está? Juan Manuel Pérez, teóricamente está. Sí, que no puede activar el sonido, le apareció, acaba de mandar un mensaje en Cristian, el chat. ¿lo podés ayudar? Hola, ¿qué tal? Buenas. Ahora ¿Cómo va, sí. Alejandra? ¿Qué tal? Alejandra, Camilo, muchas gracias por la invitación a escribir, bueno, a pensar, a compartir, etcétera, ¿no? Y a la presentación también. Bueno, voy así de lleno. Es cierto, como dice Alejandra, que el texto puede ir al tercero de los espacios, pero también puede ser una diagonal entre los otros. El texto se llama Paulo Freire, Iván Illich, Dorín Ríos, Perspectivas pedagógicas para una paideia digital, creativa y democrática. Y es un texto que trata de desarrollar cómo sería la generación, cómo sería la genealogía de un foro democrático, pedagógico, áulico, dentro de una modalidad de clases online. Ya ni siquiera sé muy bien cómo llamar eso, a la manera en la que damos clases online. Y el texto lo que desarrolla son esas 3 ideas, cómo puede ser pensada desde las ideas de Paulo Freire, cómo pueden ser pensadas esas ideas desde la pedagogía de su monje negro, desde Iván Illich, un personaje muy leído durante los 70, durante los 80, y que después está olvidado. Les recuerdo que la
pedagogía de Ivan Illich tiene que ver con la educación en casa, ¿no? Era una lectura muy Foucaultiana dura sobre las escuelas como dispositivo, y todo su texto, toda su obra tiene que ver con, es un anti-escuela como institución, y conforma un método, tal vez una didáctica, lo que sí una pedagogía para la educación en casa, y esto va muy de la mano con el tema en casa de manera virtual, ¿no? Y después lo cierro con una pensadora, con una arqueóloga digital, con una artista, con una performance que se llama Doreen Ríos. Cuando estaba escribiendo el texto me di cuenta que quería hablar sobre ella, no llegué a explayarme tanto, pero bueno, el texto gira entre esas tres perspectivas. Lo que dice Doreen Ríos, que está escribiendo ahora desde México en 2016, en el Círculo Digital de México, que es como una especie de Centro Cultural Rojas, o de Centro Cultural San Martín, digamos, de México. Y está pensando cómo Internet o cómo el lenguaje es plástico. Si aceptamos la idea de que no hay fronteras, que las artes tienen digamos, fronteras plásticas, que el lenguaje también lo es, bueno, pensemos que Internet no es solo archivo, sino que Internet tiene también esa plasticidad, que la construimos entre todos, que Internet también puede ser una trinchera, y que siguiendo esas ideas, una pedagogía digital puede usar eso. Eso es como breve presentación. Y como breve ni siquiera como desarrollo, una cosa que quería contar, que me llevó como en germen a escribir esto, fue allá, parece otra vida casi, hacia el 2020, cuando tuvimos que saltar a lo digital. Me acuerdo en charlas con un docente que me participó sus preocupaciones sobre quién manejaba la tecnología de las empresas que estábamos usando, y a dónde iban a parar todos esos datos. Bueno, ahora ya casi que sabemos que las empresas tecnológicas que están interesadas en los nuevos medios o en la nueva alfabetización, están interesadas para generar cierta mano de obra. Lo comprobamos por Google, por Zoom, y todo ese tipo de empresas. Cruzaba esto con una idea de Yuk Uy, un tipo coreano, editado por Caja Negra, que también se pregunta lo mismo en el año 2020, cómo se puede democratizar la tecnología, y cómo se puede pensar en una reconstrucción propia, autóctona, del ecosistema digital. No pensarlo como algo universal, sino pensar una idea autóctona de cómo usamos, cuáles son las empresas, cuáles son los fines, cuáles son las metodologías de lo digital, de lo informático, de lo tecnológico. Pero antes por ahí de que se me termine el tiempo, lo que quisiera es leer una cita breve de Doreen Ríos. Ella dice: me gusta pensar que entonces el Internet, esa red que somos todos, que construimos a partir de nuestras trincheras y compartimos con otros, es una performance, pues está pensado para mediar, expandirse a partir de los demás. Si lo observamos como un archivo, hablamos exclusivamente de Internet secuestrado por la macrocorporación que nos imponen sus objetivos y censuras, pero considero que otras formas de intercambio son posibles. Esta es esa Doreen Ríos, que piensa Internet como trinchera. Eso era lo que quería presentar del artículo. Y de nuevo, muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Juanma. Justo se te estaba perdiendo la voz, pero escuchamos bien. Ya me lo imagino a Camilo yendo a comprar el libro, buscar el libro, porque son las temáticas que a Camilo le gustan. Bien, muy bien.
Y antes que tengamos problemas con la zona muy sur del país y siguiendo dentro de este eje de modulaciones pedagógicas didácticas, la invitamos a Laura Passotti a contarnos su artículo. Un beso, Laura, te mando un beso. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, me presento a todos. Justo estaba pensando en el tema de la conexión. Muchas gracias por tenerlo en cuenta. Soy Laura Passotti. El artículo que voy a presentar nace de una tesis, de un postítulo en lenguajes visuales que hice junto a Alejandra. Tuve la suerte de hacer durante 2017, lo terminé. Paralelamente al postítulo, yo estaba dando clases de fotografía en Buenos Aires, en Argentina, así que el postítulo y fundamentalmente la tesis, que de alguna manera cerraba todo ese ciclo de lecturas, aprendizaje y reflexión sobre la práctica, me llevó a escribir la tesis que finalmente derivó en el artículo que va a ser parte del cuaderno. El título del artículo y de la tesis es que la creatividad necesita de un contexto creativo, ¿no? Yo daba clases de foto, fundamentalmente de fotografía creativa, y ahí la reflexión empezó sobre, bueno, por un lado, esta máxima del artista genio que nace con una estrella, de cómo lograr de alguna manera que los alumnos no se queden atados a eso, y entren en el modo lúdico y de juego que lleva a despertar la creatividad y abrir horizontes y abrir la mirada. Y esa reflexión dio como resultado que, bueno, el contexto era fundamental, el contexto creativo, el contexto le hace espacio áulico, y sobre todo nosotros los docentes como guía de ese espacio, como faros, como usinas que traigan a los alumnos nuevas miradas y sobre todo nuevas reflexiones. Yo hice mucho hincapié en poder tener siempre la mirada crítica y la reflexión crítica. De alguna manera, todo lo que estuvo contando Juan sobre su artículo y todo esto de Internet y qué hacemos con Internet, bueno, en los últimos años los docentes encontramos ese desafío de la gran red y todo lo que circula ahí y cómo hacer de eso algo significativo para los alumnos y cómo enseñarles fundamentalmente a que ellos puedan encontrar algo significativo, darles las herramientas para que ellos puedan manejarse en ese sinfín de estímulos y que eso no signifique un achatamiento de la mirada, un cierre de las preguntas. Después vino pandemia, de alguna manera ahí los alumnos pasaron a ser camaritas y micrófonos apagados y solo un nombre. Eso para nosotros fue un desafío muy grande. Y paralelamente a eso yo me vine a vivir a una zona rural del sur de Argentina, entonces cuando volvimos a la presencialidad, también encontré caras, y encontré caras muy distintas a las caras de la ciudad, y ahí me parece que el rol docente y toda esta reflexión sobre qué papel tenemos nosotros dentro del aula en este nuevo contexto de Internet post-pandemia, y en mi caso la territorialidad, digamos, como qué pasa con lo propio, ¿no? Cómo resignificar ciertos aprendizajes teniendo en cuenta, bueno, quién es la gente de un pueblo rural del sur, cómo aprende, qué inquietudes tiene, cómo abrirles mundos a gente que quizás ha transitado y transita realidades muy distintas a la que nosotros vivimos en una ciudad. Así que bueno, básicamente el artículo va punteando varios temas, está dividido en 6 subtítulos. Uno es dibujar los propios mapas, es decir, que cada alumno pueda trazar una red de búsqueda de lo que le interesa
de una manera crítica, ir trazando su propio camino, que los docentes no tengamos una currícula y de alguna manera solo enseñemos esa currícula y estemos atados a eso, que podamos escuchar inquietudes, acompañar inquietudes y hacer de la enseñanza algo un poco más significativo. Y termina con la construcción del discurso visual, ¿no? Que ese acompañamiento termine en que los alumnos puedan expresar visualmente con todas las herramientas técnicas, pero también discursivas, sus propios mundos y aportar algo que tenga que ver con lo nuevo, no como algo novedoso, sino como algo nuevo en tanto algo genuino de cada uno, algo que no se va a repetir porque solo la singularidad de cada uno es capaz de crear ese mundo propio. Así que bueno, muy agradecida por esta invitación, muy feliz de formar parte de este cuaderno, de que no se haya cortado la comunicación, y acá me quedo atenta escuchándolos porque, bueno, Juan ha iniciado con cosas muy interesantes también para escuchar, y celebro también este espacio de compartir entre docentes, entre pensadores, que nos nutre a todos siempre un montón. Muchas gracias, Laura, una alegría escucharte. Este mismo eje, el de modulaciones pedagógicas y didácticas, se completa con un artículo de Leandro Ibáñez, que no pudo asistir porque justamente empezaba a dar clases a esta misma hora, y con un artículo de Leticia Sahagún, que está por ahí, y a la que escucharemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Compartí tanto con Juan como con Laura espacios de enseñanza y espacios de aprendizaje, y hay muchos puntos en contacto en lo que trabajamos. Así que sigo en esa línea. Voy a leer brevemente un resumen del artículo. Soy docente, soy fotógrafa y cantante, y el artículo que presenté para este cuaderno se titula ¿Cómo piensa un artista? Enseñanza, proceso creativo y estéticas contemporáneas. Lo inicié a partir de la necesidad de reflexión sobre mi propia práctica docente, y podía identificar como inicio, como inspiración, algunas premisas de mi trabajo cotidiano. Uno era que en mis clases de fotografía creativa uso recursos muy variados que trascienden lo fotográfico, que vienen de espacios de formación varios relacionados con las artes visuales, pero también con otras disciplinas como la música, como la escritura. Por otro lado, que tenía esta intuición de lo que a mí realmente me interesaba como docente, que es el proceso creativo, como una herramienta vital, como una herramienta transformadora. Y por último, que la praxis artística contemporánea era una fuente inagotable de inspiración para mis clases. Entonces, el artículo es una reflexión sobre esas dinámicas de aprendizaje en el contexto del arte contemporáneo y un intento de articular las estrategias prácticas con algunas premisas teóricas. Y el objetivo final del artículo es la elaboración de una propuesta de trabajo que pone el acento en el aprendizaje artístico como el desarrollo de un tipo particular de pensamiento. En el primer capítulo, apartado, resumo algunas bases de la producción teórica de las estéticas del siglo XXI, pensando la subjetividad contemporánea y sus derivaciones en la praxis artística. Menciono nociones como la metamodernidad, la hipervisualidad, el arte en flujo, el pensamiento radicante, el residuo, los nuevos tipos de espectador, el juego, el gesto del artista, un montón de ideas que rondan muchos de los artículos del cuaderno. Si tengo que elegir hoy en alguna de esas variables para detenerme, me interesa especialmente hablar de la instalación artística, la instalación como una forma característica del arte actual. Las instalaciones y la obra de los curadores en el contexto de las instalaciones supone, en un contexto de hipervisualidad, la instalación de un relato, ¿no? Un espacio expositivo que se construye como un espacio narrativo. La instalación me interesa en el espacio de las clases entonces como la noción de constelación, ¿no? Como
un espacio en donde se compara, se diferencia, se establecen relaciones y que obviamente se relaciona con la noción de montaje como forma de conocimiento de Didi Huberman. Esa idea del atlas como una cartografía abierta, como red de relaciones, como máquina para pensar las imágenes, como un artefacto diseñado para hacer saltar correspondencias, para evocar analogías. El montaje es entendido como forma innovadora y productora de saberes transversales e interdisciplinarios. El segundo capítulo del artículo, en él intento problematizar un poco la noción de proyecto artístico y a su vez enumero algunas estrategias que utilizo en el espacio de las clases. Con respecto a esta idea del proyecto, esta idea moderna del proyecto como algo que se arroja hacia adelante, como un proyectil que tiene un sujeto que proyecta y produce un objeto, es una noción que está repleta de fisuras. A partir de un artículo que me interesó muchísimo de Leonardo Solás, que se llama Después del proyecto, formas de vida normales y posibles en la era moderna, tomé algunas ideas alternativas para pensar el proyecto en el contexto del arte contemporáneo. Y él habla mucho de la noción de los sustratos, ¿no? Que por debajo del proyecto moderno hay un montón de sustratos que están ahí sumergidos y que en algún momento producen un pliegue que hace, ¿no? Los hace visibles, los hace emerger de manera repentina. Y que esos sustratos son caóticos, ¿no? Que nos deshacen nuestro plan original, pero al mismo tiempo en ese caos aparece una materia prima muy interesante. Y en ese contexto, la valoración de la basura, ¿no? De todo lo que el proyecto va dejando por los costados, a los lados, y que también es un material central, ¿no? Son resultados del proyecto que pueden verse de vuelta como obstáculos, pero que desde un punto de vista sistémico, la basura es el resultado principal del proyecto. Es abundante, es descontrolado, todo el tiempo se puede convertir en un sustrato. Entonces, la propuesta de intentar no ignorar la basura, de animarnos a permanecer en ella. Y en ese contexto, Solás menciona otro modelo de organización muy presente en el arte contemporáneo, que es la investigación, ¿no? No pensarse como proyectores, sino como investigadores que observan cierta porción del mundo para tratar de entenderla, para tratar de ver su comportamiento. Y en ese sentido es una actividad que más que tender una flecha, parece más tender redes. Entonces, en ese contexto, la labor creativa es más una intuición, ¿no? Es una acción indeterminada, abierta, esperando que aparezca algo, un descubrimiento, un acontecimiento. En ese contexto, leí muchas de las estrategias creativas que usé en muchos de los ámbitos de mis clases, como una caja de herramientas que está todo el tiempo transformándose, que voy aplicando según los ámbitos, según los estudiantes y las grupalidades que son siempre singulares. Menciono algunas de estas herramientas que son el trabajo a partir de la noción del error, las derivas, tanto en el espacio real como en el espacio virtual, la investigación y presentación sobre temas aledaños a los proyectos personales, todo lo que puede englobarse debajo de la noción de ceremonia, como el trabajo en ronda, los regalos, las lecturas en voz alta, los oráculos, la elaboración de preguntas, los diarios íntimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y presté especial atención en ese contexto a la importancia de la escritura en estos espacios de formación visual como herramienta única para la cristalización de sentidos. Especialmente en el contexto de un taller donde se incentiva la apertura, la investigación, la escritura es imprescindible para formar realizadores conscientes de sus propios mecanismos de construcción de sentido. Y en ese sentido también una propuesta que está enfocada en la búsqueda de un estilo personal de escritura y proveer herramientas para disfrutar un poco más del uso de las palabras. Todo tiene un objetivo relativamente claro, que es pensar el arte como una forma singular de pensamiento y por lo tanto el aula o el taller como un espacio para aprender a pensar de otra manera. Por último, y con esto cierro, el último apartado gira en torno a la figura, labor del docente. Y las preguntas que me surgieron fue en ese contexto que impulsa la experimentación y la multiplicación, cómo se hace para cristalizar
estas experiencias como una modalidad de pensamiento, cómo se construye en este contexto el aprendizaje significativo y cuál es el lugar del docente en este contexto. E intenté esbozar algunas certezas construidas desde mi experiencia. En primer lugar, como decía Laura, la imagen de la guía, ¿no?, que se va iluminando cada vez más en mi labor a lo largo de los años. La guía como una figura que no da respuestas que modelizan la mirada, sino que está atenta a los caminos que se abren en la exploración, dejar rodar la polisemia y brindar herramientas que les permitan a los y las estudiantes realizar sus propias síntesis. Una de las tareas entonces es la de la escucha atenta, prestar atención al despliegue de los materiales, las intuiciones, las preguntas y tratar de señalar algunos pliegues, algunas emergencias. Y elijo en este contexto la palabra señalar en tanto que es una acción que no cierra sentido, sino que permite articular nuevas preguntas. Por otro lado, el verdadero objetivo de la labor docente siento que es dar a los estudiantes herramientas, como decía, para encontrar sus propios mecanismos de construcción de sentido. Y en ese sentido, no solamente poner en funcionamiento interrogantes sobre cómo piensan su obra, sino también su vida, su vínculo con los demás, su vínculo con el mundo. Tiene entonces una incidencia sobre la subjetividad, y de eso hablamos cuando decimos la búsqueda de la voz propia, ¿no?, de la voz personal. Es importante entonces prestar atención a las singularidades, a las narrativas que son únicas. Finalmente, me detengo hacia el final del artículo en algo que me parece central y que atraviesa todas estas reflexiones, y que es la dimensión emocional. Pensar lo vincular en el contexto de un taller de creación artística implica un involucramiento muy especial, en donde entran en juego dinámicas de lo íntimo, del cuidado, del cariño. Y hay una satisfacción muy especial en este ejercicio de escucha, en la espera de esas emergencias, y es una forma muy especial de la alegría. En este contexto un tanto difícil como el que estamos viviendo, podemos encontrar ahí algo de esperanza. Muchas gracias, Leti, muy interesante. De alguna forma, en las últimas 3 exposiciones me siento muy representada, no sé por qué. Bien, muy bien. Con esto hemos terminado, ¿sí? Lo de las modulaciones pedagógicas didácticas, y podemos ir entonces al eje número 1, que se llama diferentes itinerarios, y que de la imagen, información, ciencia, relatos, etcétera. Y vamos a escuchar bajo este apartado primero a Biagio D'Angelo y a Tiago Massini, que han preparado algo, así que yo voy a dejar de compartir para que ustedes puedan hacerlo. Hola Alejandra, entonces voy a compartir mi tela, vamos a ver si consigo. Muy bien. Un desastre. ¿Qué están viendo? Nada. Estamos viendo blanco. ¿Y ahora? Sigue blanco. Es un problema. ¿Sigue blanco? Ahora no hay nada. Hemos vuelto a la pantalla ¿Y de ahora? vernos a todos. Ahora sí, muy bien. Impecable. ¡Qué maravilla! No lo creo que lo conseguí. Bueno, entonces buenas noches a todos y todas en esta reunión. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación y por la oportunidad que nos brindaste de participar a los cuadernos, a Camilo también. Y bueno, estoy con Tiago y nosotros decidimos hacer unas pocas imágenes para mostrarles nuestro trabajo, porque lo escribimos, lo publicamos en portugués. Entonces, nos parecía más justo que hoy algo estuviera escrito en la lengua española, en la lengua castellana. Entonces voy a mostrarle algunas cosas. Esta es la primera imagen que un poco representa el trabajo que se llama El serpiente, los fantasmas, observaciones sobre la imagen a partir de Aby Warburg. Y como ven, es un dibujo de estudiante indígena con rayos en forma de serpiente del archivo del propio Aby Warburg. La imagen que representa el dibujo de un estudiante indígena
con rayos en forma de serpiente, guió nuestras reflexiones. En el artículo que hemos escrito y presentado para los cuadernos, enfatizamos un aspecto fundamental de la concepción de Warburg para con la historia del arte, o sea, la idea de que la imagen adquiere una dimensión antropológica y su problema central se resume fundamentalmente en su transmisión, en su supervivencia en la historia de la cultura. En pos de ese problema, Warburg viajó a Estados Unidos en 1895. Más concretamente, llegaría a Nuevo México y emprendería una expedición al territorio de los indios Pueblo. Este viaje marcaría profundamente a Warburg y sería, 30 años después, el tema elegido para la conferencia acordada con los médicos de la clínica Bellevue como prueba necesaria de su recuperación psíquica. Con la experiencia en Nuevo México, el investigador europeo seguiría el camino inverso de la cultura occidental, partiendo de una idea del complejo simulacro del arte en Europa hasta los primitivos rituales de los indios norteamericanos. La conferencia, que es conocida como el ritual de la serpiente, registraría entonces la intervención antropológica de la periferia en el centro. Esto que es un poco el tema de los cuadernos. Y ahí ven la versión en traducción española. Y Warburg, lo cito y lo traducimos un poco, dice: lo que me interesaba como historiador de la cultura era que justo en medio de una tierra que ha convertido la cultura técnica en una admirable arma de precisión en manos del hombre intelectual, haya sido capaz de preservar un enclave de primitiva humanidad pagana, que sin dejar de estar total y objetivamente ocupada en la lucha por la existencia, se dedica con inquebrantable firmeza, con fines agrícolas y cinegéticos, a prácticas mágicas que solo estamos acostumbrados a valorar como síntomas de una humanidad caduca en todos los sentidos. Muy, muy moderno este discurso warburgiano. Pero en este caso la llamada superstición va de la mano de la actividad vital. Consiste en una veneración religiosa de los fenómenos naturales, animales y plantas a los que los indios atribuyen almas activas y sobre los que creen poder influir, sobre todo a través de sus danzas enmascaradas. Para nosotros, esta juxtaposición de magia fantástica con acción objetiva referida a fines parece un síntoma del cisma, pero para los indios no es algo esquizoide. A lo contrario, es una experiencia libertadora y patente de la posibilidad ilimitada de relación entre el hombre y el mundo circunstante. Para Agamben, en su texto Ave Warburg y la ciencia sin nombre, esa llamada a la búsqueda de la materia desconocida en el arte sería la piedra angular del pensamiento warburgiano, y lo hemos un poco discutido en el artículo. Cuando el propio Agamben dice que la esencia de la enseñanza y el método warburgiano, expresada en la actividad de la Biblioteca para la Ciencia de la Cultura de Hamburgo, que más tarde se convertiría en el Instituto Warburg, suele caracterizarse como un rechazo del método estilístico formal dominante en la historia del arte a finales del siglo XIX y como un desplazamiento del foco de investigación desde la historia de los estilos y la valoración estética hacia los aspectos pragmáticos e iconográficos de la obra del arte, tal y como resultan del estudio de las fuentes literarias y del examen de la tradición cultural. Para mí, lo digo fuera de esto, Warburg es el primero que desfoca, ¿no? Periferiza, se puede decir así, la idea de nuestro del arte que sea solamente de pintura, solamente algo relativo a una idea medio, no sé cómo decir, pero rígida, digamos así, severa del arte. Y si seguimos el pensamiento de Warburg justamente y de Agamben, el eje se desplaza del centro a la periferia. Los principales conceptos warburgianos, que son el Nachleben, la supervivencia, el pathos formen, se apoderarían así en atención a los aspectos pragmáticos y iconográficos de la obra del arte, tal y como resultan de las fuentes literarias, como decimos antes. Y aquí le puse una serie de ideas, por ejemplo, warburgianas, de cómo él trabaja el pathos formel, a través, por ejemplo, de un argumento que era totalmente periférico, casi inexistente, que es la idea de la danza, del movimiento corporal
en las imágenes. Luego, Tiago, si puede decir algo después, no ahora. Y luego, este proceso histórico propuesto por Warburg transforma el paradigma en el que se basaba la historia del arte y, según Agamben, crea una nueva cuestión esencial para la disciplina. Y de hecho, dice Agamben, y lo cito, si Warburg pudo incluso presentar el problema del Nachleben des Heidentums, o sea, del paganismo, ¿no? La experiencia del paganismo, más allá del propio paganismo, como su problema supremo como estudioso, es porque había comprendido con una intuición antropológica la cuestión de la transmisión y supervivencia es el problema central de una sociedad caliente como la occidental, obsesionada con la historia hasta el punto de querer hacer de ella el motor mismo del desarrollo. Y lo voy a completar ahora los últimos slides, y lo vemos todo eso, especialmente ya desde su tesis doctoral de Warburg, intitulada El nacimiento de Venus y la primavera de Sandro Botticelli, de 92. Aquí hay un detalle que podemos apreciar. Y luego, siempre otro detalle de la primavera, siempre de Botticelli. Y en este texto me parece importante solo rescatar esta parte. El descubrimiento de la intensidad gestual de los personajes mitológicos como Céfiro, Aura y Flora, que son figurados según el estilo a la antigua, como decía, contra el estilo a la francese dominante 400 italiano, deconstruiría, por un lado, la idea matemática estéril de cómo se pensó el Renacimiento por Alois Riegel y Heinrich Welflin, que definían el modo de percepción pictórico como una función estilística general que puede actualizarse diversamente según la necesidad de expresión. Y por el otro lado, se aproxima un poco más Warburg a la idea de la teoría de Winkelmann, que son ficciones sobre el propio método de hacer historia del arte. Y finalmente, la última o la penúltima imagen que tenemos aquí para ustedes es esa imagen bellísima de Warburg que se retrae durante la expedición relatada justamente en el ritual de la serpiente. Y para terminar, considerado como un cuestionador, esto que nos interesaba, de la concepción homogénea construida para la historia del arte hasta su época, Warburg se convirtió en una referencia para los estudios actuales de la disciplina. Es imprescindible hoy hablar de Warburg para la historia del arte y la historia de la cultura, yo creo. La novedad de su formulación para la imagen parte entonces de la intangibilidad de los elementos singulares que se manifiestan en la obra. La última imagen es un poco un resumen del Atlas Mnemosyne que todos conocemos, ¿no? Y quiero solamente, para terminar, agradecer a Alejandra cuando habló al principio que se trataba justamente de pliegue de la visualidad contemporánea, porque con Warburg estamos en pleno en ese sentido. Y cuando hablaba de meridianos y de latitudes, porque efectivamente Warburg no se interesa solo de la cultura europea como de un renacimiento que vive y muere solamente en Italia o en Florencia. Es una idea nueva de renacimiento que pone en actividad, ¿no? Teórico, práctica, Warburg. Y para terminar, se le interesa, a propósito del libro Esfera, hay un artista contemporáneo brasileño de origen sirio-libanesa que se llama Sami Hilal, que tiene una obra que se llama Libro Esfera, y donde condensa las mil y una noches en una idea de esfera de cobre. Es una idea interesante y que me parece que tiene mucho a ver con la cuestión que hemos discutido en ese artículo con Tiago. Tiago, puede abrir la cámara, está muy tímido, Tiago. Que hemos discutido en el artículo que han publicado en esos cuadernos. Muchísimas gracias nuevamente, espero que me compacté en los 5 o 7 minutos que tiene a mi disposición. Muchas gracias Alejandra y Camilo y a todos los que están escuchando en ese momento. Muchísimas gracias, Biagio, excelente, agradecemos mucho esta traducción al español de algunos conceptos, está muy bien, tu español está cada vez mejor. Les cuento que a Biagio lo conocí en París, donde él habla muy bien francés y yo muy mal, entonces para mí era una gran cosa encontrarlo y que me ayude un poquito. Bien,
también tenemos, y casi con una temática muy similar y muy interesante en esta cosa también que charlábamos al principio de la profundización, está el artículo de Mariana y de Javier, que nos gustaría que nos cuenten de qué se trata. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. No, a mí me dan ganas de hablar de todo lo que acabo de oír y ojalá tengamos tiempo de leernos los artículos. Nuestro artículo se llama el Archivo Laboratorio de Pensamiento Artístico. Surge, digamos, de un trabajo que hicimos juntos durante 4 años de llevar juntos la clase de laboratorio de creación, que dura 1 año, que es donde ellos, por primera vez, los estudiantes de artes plásticas realizan un proyecto personal y el arranque se hacía a partir como de un archivo. Pensando en lo de la periferia, también se me ocurrió que aparte de todo lo que permite un archivo, que ya con Navi Barbour pues estamos ya muy sollados, es un poco lo que decía Camilo, es incorporar al otro, ¿no? Lo extraño, lo extranjero, lo extraño para mí mismo. Un archivo no jerarquiza la historia del arte, uno puede poner un Botticelli a un lado y una foto que se tomó en un baño y un meme espantoso y abajo a las meninas y arriba un paisaje, y entonces toda esa disposición o dispositivo que dispone el archivo es para los artistas una manera de pensar lo visual, de pensarse ellos mismos también en su propia intimidad, en su propia relación con las imágenes, como diría Uberman, en lo que vemos que al mismo tiempo nos mira y somos mirados por eso que nos mira, y cómo somos mirados y tocados por esas imágenes. Entonces, el archivo es como una manera muy hospitalaria de hacer traer unos mundos que tal vez están en nuestro inconsciente, que no son solo el centro ni la periferia, sino son unos mundos que incluso para uno son completamente extraños, y un poco el archivo lo que permite es pensar diferentes derivas, como decía Leticia, para crear, ¿no? Entonces uno puede archivar objetos, materiales, fotografías, historias personales. El archivo se vuelve como una especie de juego o de mecano donde lo lejano se hace cercano, donde se mezclan los distintos tiempos. Yo amo mucho el psicoanálisis, y entonces el próximo artículo que estamos haciendo tiene que ver con la relación del inconsciente con la pedagogía y todos estos mundos visuales, porque así, en un archivo tampoco hay algo lineal ni cronológico que se va devorando todo, sino que es también la temporalidad que permite mover y moverse en torno a esas imágenes. Otra cosa que nos parecía muy importante del archivo es que nos ayuda a desclichicizarnos, ¿no? Como que hay unas imágenes que siempre están muy codificadas, muy heredadas, mucha tradición encima, o censuradas o ya demasiado repetitivas, idealizadas, y ahí el archivo lo que hace es que nuestra mirada se empiece a extraviar y a empezar como a desestabilizar esa misma mirada. Otra cosa que pensábamos también con el archivo o viendo a los estudiantes hacer sus archivos es los vacíos, ¿no? Lo que no está en el archivo. No es solo lo que está, la figura. Hay unos estudiantes que ponen una imagen en el centro y alrededor de esa imagen arman el resto, sino que también esos vacíos y las preguntas que le hacemos a ese archivo. En el texto pues hablamos como de muchas cosas, y simplemente voy a cerrar con una metáfora del cazador, el detective y el artista, en donde los tres de algún modo están rastreando signos, huellas, síntomas, indicios, gestos, babas, olores. O sea, en un archivo hay como que olvidarse del yo y entrar, digamos, a que eso lo avasalla a uno y le permita hacer lecturas. Y en el signo de los tres, Humberto Eco hace una analogía entre Morelli, Freud y Sherlock Holmes, y dice, así como Morelli tiene un método para entender qué pintura es falsa, entonces en un Botticelli se fijaría
en la uña del pie, en la uña del dedo, en la manera en que la oreja está pintada, en los detalles más, digamos, marginales de la imagen. Lo mismo Freud, que rastrea síntomas, pero no para reprimirlos, sino para que se expongan y a partir de ellos trabajarlos. Y finalmente Sherlock Holmes va buscando en su archivo detectivesco una verdad, entre comillas, que se le revela casi que como en los detalles marginales también. Y bueno, le doy la palabra a Javier para alcanzar nuestros minutos. Hola, gracias. No, solo para redondear que en el fondo nos interesaba un poquito asumir el archivo como una especie de alteración de lo que puede ser dicho, como del orden discursivo, eso que habla Foucault como archivo, y eso implicaba de alguna manera asumir el archivo como experimentación, como pensamiento visual, y al ser experimentación necesariamente es una apertura a una experiencia incierta, a un no saber, a lo desconocido, al no control, a la incertidumbre y abrirse necesariamente a una escucha de algo que no sabemos. El archivo nos permite salir de nosotros, de nuestras predicciones, de nuestros controles, de la proyección de nosotros mismos hacia el mundo y nos deja introducir unas diferencias. Y en ese sentido, ahí nos permite situarnos en la imagen, ya no como una representación de algo, sino la imagen como aquello que aparece, como lo que acontece, como alteridad, ¿cierto? Y como una alteridad que uno nunca sabe hacia dónde llega. Los usos para nosotros de este archivo son múltiples, así como lo menciona Mariana, evidentemente tienen que ver con salir del lugar del cliché y entrar más en un lugar de perturbación visual que nos dé que pensar, que nos dé que crear, de crítica de la imagen, de las formas de ver y de mirar, y eso tiene distintas proyecciones, tanto para la investigación histórica, como construcción de memoria, como generar una memoria distinta a la historia oficial, y en ese sentido tiene que ver, dialoga con ese espíritu de colonial, de deconstruir las formas como se ha obligado a mirar y a pensarse desde lo visual, y también desde una perspectiva bastante pedagógica como experimentación, ya no como explicación de la imagen, sino como experimentación. Y para nosotros esto es crucial porque creemos que el pensamiento visual, solo uno de sus destinos es crear obra de arte. Creemos que tiene muchos otros y creemos que el archivo abre todas las posibilidades para abrir esos caminos. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Espero que tengamos unos minutitos para charlar un poco entre todos después. Camilo, ¿querés contarnos de qué se trata tu artículo? Sí, Ale, claro que sí. Bueno, mi artículo se trató particularmente pues en el momento de estar construyéndolo, tuvimos en mi pequeña familia, tuvimos una pérdida de un animal muy querido, una perra que vivía con nosotros desde hace 10 años. Y el proceso que tuvimos que hacer me llevó a hacer una serie de reflexiones pues, alrededor de un tema que ya vengo trabajando desde hace bastante tiempo y con el que se empata este tema de los discursos desde el centro y la periferia. Y es la muerte, la muerte de este animal y ver, por ejemplo, la manera como se dispone de los animales actualmente cuando mueren, cómo empieza a ser esta manera simbólica, como sucede en otros aspectos de la vida humana alrededor de la muerte. Por ejemplo, la muerte en la ciudad, como es concebida de una manera totalmente aséptica actualmente, como si uno ve un cementerio en una ciudad capital, va a haber algo bastante austero, algo que tiene muy pocos elementos simbólicos, que más bien se vuelve como una estandarización del lenguaje alrededor de la emoción alrededor de la muerte, mientras que si uno ve, por ejemplo, los cementerios en pueblos, en lugares más remotos, hay unas referencias que tengo yo dentro del artículo, con Galápagos o con Providencia, o lo que sean estos cementerios, y se encuentra pues más como una festividad alrededor de la muerte, y es cómo esta parte del animal se va incorporando dentro de esas dinámicas anteriores con lo que tiene que ver con la muerte de los humanos.
Eso me lleva a una cantidad de preguntas, sobre todo sobre las narrativas científicas que construimos desde los seres humanos, desde este antropocentrismo, cómo construimos una serie de narrativas y sobre todo pues, desde la misma narración del Génesis, de Dios creando el mundo para que el hombre, el ser humano y sobre todo el hombre, sea el dueño y el señor de los animales y les ponga el nombre. Y aquí esto es muy importante, ¿no? Cómo el ser humano participa como el que se declara que tiene derecho a designar a los otros, a dominarlos, que viene esa palabra del dominio, del señor, del domine, que viene a ser el señor del mundo, cómo los categoriza y a su vez cómo los termina imaginando. Entonces, esta idea del animal que arrancó por este problema del cementerio y por la manera en que empecé a ver estos rituales alrededor de la muerte de los animales, que es cómo pasamos de unos momentos históricos en que el animal es concebido inicialmente como una masa homogénea, lo animal, ¿no es cierto? Cuando hablamos del animal es los animales y para todo, normalmente para el mundo occidental, sobre todo para el mundo eurocentrista, lo animal tiene que ver directamente con esa visión científica de una masa homogénea, pero que tiene una parte corpórea y una parte, pues principalmente es un elemento corpóreo que carece de alma, ¿no? Lo que lo hace un ser sin voz, un ser sin determinación, y lo encasilla tanto en ese lugar de la bestia, ¿no? Mientras que los seres humanos somos los que tenemos un discurso, una voz, una posición en el mundo y por eso somos los dueños del mundo, un poco alrededor de esas ideas que pueden ser la manera en que se construye de forma antropocentrista estas leyes. También a partir de eso, pues tenemos unas construcciones morales que dan lugar a una serie de narrativas que terminan en cierta medida, por ejemplo, haciendo una lucha frente a los derechos de la vida, ¿no? Acá en Colombia tenemos un caso, ahí lo menciona en el artículo, el caso de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a la hacienda Nápoles y que ahora están proliferando por el Magdalena Medio, unos hipopótamos del África en un terreno como el de acá, pues obviamente es una plaga en cierta medida, pero empiezan a enfrentarse estas miradas, las miradas animalistas y las miradas obviamente científicas sobre si se preserva la especie, o se sacrifican, y nunca estamos realmente mirando, o no nos es posible, es un poco a lo que yo llego, no nos es posible llegar a esa periferia del animal realmente porque lo tenemos delimitado, pero al tenerlo delimitado no hemos logrado estar a ese lugar por fuera que es el animal dentro de nuestras vidas. Entonces, el animal es una entidad aturdida para nosotros, que esto es un término que viene directamente de la perspectiva de Heidegger, de la apertura y el aturdimiento. Es un ser que funciona a partir de estímulos y es un ser que existe, que es el término de la existencia, pero no es una existencia es una existencia que no se proyecta, a diferencia de la existencia humana, que es en pocas palabras y rápidamente, esa existencia proyectada, ¿no? Lo que nosotros consideramos que somos los seres humanos, que somos los que sí nos proyectamos en el futuro, mientras que los animales no, tratando de entender este mundo de una manera muy antropocentrista. Esto nos lleva a estas ideas de las fábulas, por ejemplo, que es nuestra manera de representar los animales, y porque eso nos hace poderlos limitar, poder tratar de entenderlos, pero la manera de entenderlos es ponerlos a hablar en nuestros propios lenguajes morales, y esa apropiación hace que el animal sea el portador de una cantidad de valores, pero que son valores propios de los seres humanos. Y entonces ahí tenemos un problema de esa discrepancia, particularmente entre lo que el animal realmente es y lo que nosotros nunca vamos a lograr entrar ahí, y lo que pretendemos que sea ese animal portando estos valores y estas emocionalidades humanas. A esto va más contemporáneamente una apropiación del animal como la mascota. Yo hago un juego como de etimologías con el término de mascota, con la idea del amuleto, que el animal cambia de funcionalidad, ya no es aquel ser que me provee bienes o que me provee servicios, sino que es un ser que provee poderes mágicos. Y de ahí, que es el amuleto, de donde viene la palabra mascota, es como un amuleto. Y ahí pues llegamos al lugar del animal mascota, pet, como lo denomino ahí, que es el acariciable, ¿no? Ese peluche que tenemos actualmente y que hemos traído del mundo natural, lo hemos incorporado a nuestras casas como en una añoranza de la naturaleza. Hemos tratado de traer este animal, las plantas, los acuarios. Traer un acuario a la casa es traer
un lago, tratar de meter un lago dentro de nuestro hogar, es un poco dentro de esta idea de Berger alrededor de esta inclusión del campo en la ciudad. Ya para finalizar lo que hablaba alrededor de este artículo es esta vuelta, esta mirada a los animales, cómo siguen siendo una fuente de utilidad para nosotros, a pesar de que creamos que estamos del lado de ellos y que estamos girando el discurso de nuestra mirada sobre ellos. Siguen siendo una fuente de utilidad emocional, que hay una transformación de lo que el neoliberalismo nos ha empezado a quitar por un lado, nosotros lo estamos empezando a agregar al mundo de los animales. Y como ese giro, no lo quisiera llamar giro para no confundirlo con la idea del giro contemporáneo sobre estos temas, sino como ese cambio de mirada sobre el animal es simple y llanamente el traslado de unas emocionalidades a ese elemento animal y cómo esas emocionalidades se ven representadas por lo que estaba empezando esta disertación, y es la mirada de la ceremonia del animal muerto. Tiene que ver mucho que ver con la ceremonia, por ejemplo, de los niños muertos, cuando muere un niño en un pueblo, un bebé, las tumbas, por ejemplo, o cuando muere una persona, la tumba en general muestra a ese ser dentro de ese lugar de la infancia o de la juventud como si todavía se conservara ahí. Un poco nos sucede con los animales, nunca consideramos que los animales envejecen y pues tenemos una serie de dobles morales sobre ese ejercicio animal a la hora de hacer estas construcciones de interpretación de lo que podemos entender por el mundo animal. Entonces es un artículo que trata principalmente de esa percepción y representación de nuestra relación con el mundo de los animales. Muchas gracias, Camila. El tema de la representación, siempre muy presente en todo lo que tiene que ver con la imagen, además. Vamos a invitar ahora a Eduardo Russo a que nos comente su artículo. Quiero agradecer además a Eduardo, que siempre me acompaña en estas aventuras. Y como homenaje, hoy cité al comienzo de la reunión, yo no sé si estaba, una frase de Eisenstein, no sé si la escuchaste, y para cerrar tengo una de Godard, solamente en homenaje a Tilda. Muchísimas gracias, Alejandra, gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo, gracias Alejandro, gracias Camilo. Sí, justamente la frase de Einstein me parece fantástica, y además confieso que en algún momento, en algún revoleo de pantallitas en las páginas compartidas, me pareció ver asomar a Godard. Dije, no, pero debo haberlo alucinado, así que seguramente es lo que nos está esperando para después. Bueno, siempre son bienvenidos, siempre son pertinentes estos personajes, no hay nada que hacerles. Algo que es de múltiple aprovechamiento más allá de su procedencia cinematográfica. Miren, les cuento brevemente de qué me ocupé esta vez, en 5 minutos, un poquito menos, así podemos charlar después, para esta publicación, que aparte realmente felicito la diversidad de lo que he venido escuchando hasta ahora, porque cada trabajo tiene un grado de singularidad notable, y la gana de zambullirse en la aventura con todo el tiempo que a veces no disponemos de demasiado, y son cuadernos muy densos en cuanto a cantidad de texto, pero promete cada una de las experiencias muchísimos descubrimientos. Lo que yo hice en el artículo mío, que se llama ¿Es posible volver a casa?, con un signo de interrogación, es recuperar una extrañísima aventura de enseñanza audiovisual que tuvo lugar hace un poco más de 50 años, y tratar de pensar qué es lo que esa aventura de enseñanza audiovisual nos puede enseñar hoy, en el año 2023, cuando el resultado original de esa aventura fue conocido en un festival de Cannes en el año 1973. Y atañe a otro personaje, tal vez no tan rememorado como Einstein o como Godard, pero importante en la historia del cine, y curiosamente también en cuanto a su experiencia muy atípica como docente, que fue Nicholas Ray. Nicholas Ray era un director de la renovación de Hollywood, surgido a finales de los años 40 en el cine estadounidense. De una manera muy central pobló la pantalla desde el momento de su aparición durante todos los años 50 hasta comienzos de los 60, y luego empezó como a difuminarse su presencia. Tanto es así que de pronto en los años, fin de los 60, se había convertido en un marginal. De ahí de alguna manera lo de la convocatoria con centro y periferias me interpeló en función de operar esta
esta dicotomía en función de esta experiencia educativa tan extraña que encaró Nick Ray en comienzos de los años 70 en Estados Unidos, cuando de alguna forma repatriado para ser profe de cine, profesor de cine, de una manera muy extraña porque estaban en las antípodas de la industria en ese momento. Tanto él como cineasta estaba haciendo piezas muy esporádicas y al borde, sí, justamente de lo marginal. Y bueno, nunca había sido profesor tampoco. Entonces de pronto va a enseñar cine a una universidad pública de Estados Unidos, de la costa este, muy lejos de Hollywood, estado de Nueva York, en una institución llamada el Harper College, donde se enseñaba cine en un contexto de muchísima movilización estudiantil. Pensemos comienzos de los años 70, guerra de Vietnam, protestas estudiantiles, muchos movimientos muy beligerantes en términos de reivindicación de derechos. Y en el contexto de esa universidad muy agitada de Estados Unidos, principios de los años 70, le desarrolla una experiencia educativa muy extraña de corte experimental. Dice, bueno, mi curso de cine, un curso anual de cine, va a ser exactamente hacer una película. Ante una población de más o menos 60 estudiantes. Y bueno, ¿de qué va a tratar esa película? Bueno, la película va a ser sobre hacer una película. Entonces, lo que se va a poner en juego en este proyecto es cómo en esta película vamos a empezar a investigar de qué manera un profesor se asoma a un curso y van a proponer hacer un largometraje. El largometraje terminó estrenándose en el Festival de Cannes, como les comentaba, y es una conjunción extrañísima de cine experimental, por un lado, producto de un curso universitario experimental, y con lo que podríamos llamar también algo así como un docente experimental, alguien que estaba experimentando con su función de profesor y aprendiendo otras cosas al mismo tiempo que era Nicholas Ray. Porque no era él un cineasta experimental, sino que era una leyenda de Hollywood. Y era un profesor que tenía más de 60 años en ese momento. En un momento de la película, los estudiantes le dicen, pero usted no es demasiado viejo para ser un profesor nuevo, y es cierto, era un hombre grande para ser un profesor nuevo. Pero bueno, la película surgió. Ahora, ¿qué clase de película es No podemos volver a casa? Es una película que se vio una versión preliminar, provisoria en el Festival de Cannes. Fue un shock. Es muy difícil analizarla porque es muy difícil comprenderla. Es como una especie de vértigo, un torbellino de imágenes, microhistorias, y para más complicación, ni siquiera proyectada en una pantalla simple, sino en un conglomerado. Distintas pantallas tomadas por una otra cámara cinematográfica, porque esas pantallas están emitiendo la imagen proyectada por toda una especie de ensamble de proyectores como una performance en vivo. En la versión original, el proyecto de Ray era así justamente, algo así como proyectar el cine hace una experiencia en multipantallas. Ahora, esta pedagogía que puso en juego Nick Ray de una manera muy extrema, hoy en día es recuperada, ustedes la pueden llegar a localizar fácilmente en internet, incluso en YouTube hay una versión, está fragmentada, pero la pueden localizar, y si no en plataformas de cine también como Movie. Y está acompañada por una pieza que a mí me ayudó muchísimo a poder empezar a encontrar la anatomía de esta experiencia, al mismo tiempo lo que implicó como experiencia vital y pedagógica para la gente que la vivió en su época, es el documental que hizo cuando se lanzó la película en Blu-ray, en el soporte Blu-ray, y también se empezó a liberar para plataformas hace unos años, su compañera, la compañera de Nick Ray, que fue Susan Ray, Susan Ray, y que es un documental, también el largometraje se llama No, nunca esperes demasiado de un maestro. Una frase también que en algún momento dado había pronunciado Nick Ray en el momento de dar su curso. Entonces, esa doble presencia actual de la versión restaurada de No podemos volver a casa, más el documental de Susan Ray, No esperes demasiado de un maestro, nos permite pensar hoy en día, ya pensando relación entre centro y periferia en el año 2023, 50 años más tarde, ciertas crisis que parecen que son muy contemporáneas y muy ligadas a lo actual en el cine y en las pantallas que nos rodean actualmente, muy particularmente luego de la pandemia, del confinamiento, lo que ha dejado como hibridación de experiencias nuestra actividad también docente, artística, comunicativa, de entretenimiento, de trabajo, etcétera, en nuestro mundo que como estamos viendo ahora en este momento que tenemos contacto también es multipantalla. Por supuesto, son multipantallas muy diferentes a Nick Ray en esa película, pero que hablan de una manera muy interesante de una
figura muy, pero muy pertinente para pensar tanto la experiencia del rey como lo que hemos atravesado y estamos todavía atravesando en la actualidad en nuestros entornos contemporáneos, que es la idea de crisis. Entonces, esta experiencia yo me di cuenta cuando estaba cobrando forma, para ir terminando el artículo, que le estaba dando un sesgo muy narrativo, por lo general no tengo ese hábito de contar algo en un artículo, pero en este caso me pareció fundamental porque es una forma de encontrar un hilo, que por un lado hace la narración de lo que fue la inmersión de esa experiencia en los primeros años 70, y luego que tiene que ver la conexión temporal, cronológica y también en cuanto a búsqueda de sentido, de eso que pasó en unos años muy calientes, de la década del 70, que mencionas al comienzo de nuestro encuentro de hoy, y esta actualidad no menos compleja que estamos viviendo en las últimas temporadas. Así que bueno, solamente eso, les agradezco de nuevo y escucho al siguiente o la siguiente ponente. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, muy interesante, sobre todo esta comparación con la década del 70, con el momento actual, ¿no? Me parece realmente muy, muy interesante. Bien, como les contaba, hay otro eje, hemos terminado el primer eje, el otro eje, el segundo eje, se llama descolonización, modificaciones desde la imagen. Y en este eje hay un artículo de Laura Alejandra Flores Portela y Ángela Liliana Dottor Roballo que nos gustaría escuchar de qué se trata. Buenas tardes a todas, a todos. Nuestro artículo se llama La trama de la carrera séptima de Bogotá, relato del tejido popular, personas, vestidos y supervivencia. Bueno, nosotros quisimos hacer un análisis visual en primera instancia de la carrera séptima como un sitio en el cual emergen y se construyen diferentes imágenes y también muchísimas prácticas del vestir. La carrera séptima de Bogotá fue un sitio de élites en la historia de Colombia. Además era la calle real, una calle colonial, y pues es la vía principal que llegaba que llega al centro de Bogotá, que llega a la Casa de Gobierno. Entonces tiene una historia y una trayectoria súper importante dentro de la historia política y la élite del país. Tomamos como referencia un artículo de Corbellini Esqueta en el que hablaba precisamente de la séptima como una pasarela urbana. Sin embargo, esa pasarela ha migrado y ahora esta calle está habitada por diferentes personajes que para muchos es parte de la cultura popular, pero también de la precariedad del país. Entonces está habitada, tenemos habitantes de calle, tenemos vendedores ambulantes, tenemos consumidores, no sé, hippies, consumidores de droga, vendedores de... Hay muchísimas personas que circulan aquí en diferentes días con diferentes narrativas. Y nosotros quisimos tomar muchas imágenes, tomar muchas historias y a partir de estas reconstruir o establecer imágenes e imaginarios de la carrera séptima. En esta medida no utilizamos la metodología de Armando Silva de los imaginarios urbanos, donde los relatos y los discursos visuales se cuentan desde el modo en cómo los diversos personajes habitan los lugares y cómo esas imágenes construyen concepto y ese concepto construye imágenes también en las personas. Entonces, ahí hablamos del día a día y de la cotidianidad y del discurso de las cosas sencillas, pero también de las cosas que podrían ser para la moda no estéticas también, y le damos su lugar y dejamos que su relato exista y también lo contamos y lo llevamos también a un ejercicio de práctica del vestir dentro de la cultura popular. Entonces, en este análisis, pues si bien el estudio, este es un resultado más bien de un estudio y de una investigación de carácter cualitativo, con una interpretación cultural y visual, se
fue muy importante como el ejercicio de decodificar el mundo de cada gente, de cada persona que apareció dentro del estudio, de cada vendedor ambulante, de, de las personas que transitaban y que utilizaban, que finalmente la carrera séptima sí era su pasarela, pero al mismo tiempo era su espacio, es su espacio de vida, puede ser su escenario político, su escenario económico, su escenario cultural, porque nos encontramos, como les decía, con diferentes actores. En este ejercicio de observación, esto implicó visitar durante 5 meses, se visitó la carrera séptima entre 2 y 3 veces a la semana. Se tomaron más o menos 700 imágenes, fotografía aérea, también se hicieron entrevistas con los trabajadores informales y bueno, con estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano también. En este ejercicio se grabaron todas las entrevistas y se logró reconstruir y decodificar, como decía, el discurso de las personas, tener estas voces que son voces periféricas, subalternas, alejadas del mundo de la moda pero que tienen una práctica del vestir que los hace habitar también la séptima, que los identifica con la séptima y que la narran también a través de ella. Entonces, si bien en el principio lo que queríamos era relatar la séptima o contar la séptima a partir de imágenes y de codificar todos los discursos, ahí apareció la idea de hacer la construcción de un cuaderno de imágenes, un sketchbook, y con ellas también trabajar y construir o crear una colección de textiles que tuviera la identidad de la carrera séptima. Entonces, con estas diferentes imágenes, pues se editó, se jugó y se encontraron estéticas desde el remix de la séptima, que era desde los vendedores de zapatos, de gorras, de desechos de celulares, de briquetes usados. Se tomaron muchas imágenes y se crearon diferentes collages para hacer ese ejercicio textil. Y entonces se les mostró a los mismos vendedores y ellos estaban muy felices y a las personas de la séptima estaban muy felices de tener como su escenario, su puesta en escena, su modo de hablar estaba inscrito en estos textiles y cómo se podía entender, llevar su sobrevivencia, en teoría su pobreza y su lucha se podía llevar a un discurso también estético, ¿no? Entonces eso fue una cosa de ida y vuelta, un diálogo de ida y vuelta que fue muy bonito porque fue materializar lo visual de la séptima también en una imagen, eh, en una imagen textil además. Entonces, en este ejercicio como de actor, red, agente, comunicación, imaginario, la idea era volver a tener un arraigo y construir un arraigo con lo que en teoría es periférico y que ya no es y que no nos gusta, volverlo parte de nosotros y volverlo a ver con unos ojos importantes dentro de lo cultural, con una mirada pues de belleza, así no sea la estética que esperábamos o que se esperaba para algunos en la carrera séptima, volver a verla y entender que ahora tiene otras personas que la habitan con otros discursos, con otros imaginarios y recrearlos y llevarlos a las prácticas del vestir también. Y también analizar que el vestir y la moda puede estar en lugares donde en teoría, o sea, donde no va a ser moda. Entonces, en este estudio, digamos, para empezar a concluir, que partió de este ejercicio de análisis e interpretación corporal, se construye ese catálogo de imágenes, se construye un ejercicio de diseño textil también, y se genera un diálogo entre diferentes pues, ejes sociales, ¿no? Entre estudiantes, entre diferentes personas que habitaban la séptima, y se reconstruye ese imaginario de la séptima entre ellos, y se hace una séptima además mucho más amigable, mucho más humana, de entender al otro, de trabajar con el otro. Todo este ejercicio parte también pues, de un proyecto que quiere vincularse con las personas, diseñar con el otro y construir pues identidad. Entonces, al final, y ya para concluir, Laura Flores presenta, pues somos coinvestigadoras. Laura Flores presenta este estudio como parte de su tesis de maestría y está haciendo en este momento un corto de cine para
para narrar la séptima de una manera distinta, la séptima desde abajo, y trabajar entonces la moda también desde un lugar periférico, y la idea es producir o mostrar la moda con una estética desde abajo también, desde lo popular. Bueno, ese es el proyecto. Y Muchísimas gracias, Ángela. Les cuento un poquito también que bajo este mismo eje escribió Lucy Souter de la Universidad de Westminster y que hace un recorrido por la fotografía moderna, posmoderna y actual, que no sabemos si la podemos llamar transmoderna, metamoderna. Vieron que los teóricos sobre el momento actual no están todavía muy definidos de qué nombre darle. Su análisis incluye la mención a diferentes teóricos de la imagen y su influencia en los estudiantes contemporáneos del lenguaje visual. Se detienen imágenes que tratan de resistir la dominación colonial capitalista, es decir, aquellas que, desde la creación artística, mantienen un gesto político, al abordar problemáticas relativas al cuerpo, memoria, género, migraciones, medio ambiente, entre otros. Aporta un panorama internacional de imágenes de las que se desprende la posibilidad de sacudir la realidad y agitar la representación al mostrar vívida y narrativamente la experiencia del mundo y habilitar un lugar abierto al acontecimiento. Esto es un poco lo que yo escribí en el prólogo sobre lo que ella habla. Ella también habla de fotolibros, de instalaciones, de objetos, de intervenciones urbanas. Esto que además el fotolibro, que es tan pregnante en la contemporaneidad, que nace como un libro de artista en su origen, que tiene una cuestión conceptual, que tiene algo que ver con el giro lingüístico, etcétera, y que, volviendo a la idea de pliegue, permite plegar y desplegar, retroceder, avanzar, ¿no?, en una propuesta narrativa. De eso un poco se trata el artículo de Lucy. Dentro de este mismo eje está mi artículo. Mi artículo, que se llama Pensamiento Visual, ¿sí?, y que tiene un antecedente en el cuaderno anterior que se llamaba Latidos Visuales. Y en este caso, y esto tiene un poco que ver, me hizo pensar hoy Leticia cuando hablaba de los sustratos, cuando hablaba de la aparición de materia prima, de la basura. Bueno, trata justamente de eso, porque es un análisis global de las producciones visuales en torno al fenómeno contemporáneo del capitaloceno, del antropoceno y del tecnoceno. La pesquisa aúna los proyectos estético-visuales con las alarmas científicas que aparecen un poco sobresaltándonos permanentemente en cuanto al futuro de la Tierra. Engloba diferentes dispositivos visuales, foto, video, fotolibros también, que tocan este tema junto a infografía, que esto también aparece siempre en algunos proyectos compartidos. Tiene una mirada internacional, pero tiene un énfasis en una mirada latinoamericana. Bien, muy bien. Entonces, para ir terminando y habilitando un momento de intercambio, tenemos un tiempito todavía, así que está buenísimo eso. Quiero terminar con, a ver si acá está. Muy bien. Con la frase prometida a Eduardo de Godard, que dice, esto es lo que pasó. Al alba del siglo XX, las técnicas decidieron reproducir la vida. Entonces se inventó la fotografía y el cine. Nuestro cuaderno trabaja estos temas especialmente. Por eso además podemos sumar a la fotografía, al cine, las expansiones de ambos dispositivos, ¿no?, actuales, para acordar que los ensayos que aquí presentamos hoy y que se ocupan del lenguaje visual plantean alternativas de resistencia
ante una visualidad hegemónica, al proponer imágenes con sentidos críticos, pero que a la vez, ¿no?, muestran un lado poético. Damos formalmente por presentado nuestro cuaderno y ahora sí podemos charlar. Los escucho. Preguntas de los asistentes, aquí estamos para responderlas. Escriban en el chat y lo hacemos. Tiago, ¿podrías abrir la ¿Me camarita puedes un decir algo rato? que me ha gustado? ¿Sí? No, me ha gustado todo, la verdad, muy interesante todo. Me ha impresionado mucho y quiero trabajarlo también con Tiago, que estamos trabajando sobre Warburg y Giulio Camillo. Tiago tiene un problema con internet, por eso está medio alejado. Pero me gustó mucho el pensamiento montaje que Mariana y Javier pusieron en su artículo. Nosotros hemos leído el texto cuando habla de pensamiento montaje como pensamiento visual, a partir de Warburg, releído por Didier Huberman. Nos pareció fantástico porque es una comunicación de experiencia en red, no es simplemente el eje sólido, es una, ¿cómo decir?, casi una orden caótica, pero que resalta las cuestiones básicas, ¿no? Como decir, las imágenes son puentes, son relaciones, no son continuas, no son jerárquicas. Y esto lo hemos aprendido también con Warburg, que mira a la superstición, por ejemplo, al paganismo, como algo que cargamos como dentro de nosotros. Nosotros nos ha gustado mucho. Y la segunda cosa que quiero decirle a Camilo, si conoce el texto de Baptiste Morisot, que se llama Manera de estar vivos, que es un texto donde Morisot, que es un filósofo francés contemporáneo, muy próximo, digamos así, de la ecocrítica, y que hace un descentramiento de lo antropológico, habla justamente de los lobos, y de cómo los lobos se portan en la vida normal, y cómo viven y cómo mueren, y cómo son víctimas, casi en un paralelo con la vida existente de los hombres, digamos así, no sé cómo decirlo, porque él intenta descentralizar la cuestión de lo antropológico, ¿no? Pero vivió en florestas, en bosques, justamente para verificar cómo el otro, en ese sentido, el animal, vivencia experiencias parecidas a las humanas. En solo Buenísimo. esto, le agradezco mucho, 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 de verdad. Diago, puedes escribirlo en el chat. Claro, tienes por ahí. Perfecto. Buenísimo. Qué interesante, Viaggio. Ya tenés 2 libros para comprar, Camilo, ¿te das cuenta? Tengo que ir a comprarlos. Ahora, caja negra. A esto yo le sumo también los libros que escribió últimamente Vincent Desprez, que también tocan ese tema. Sí, que están precisamente, es uno de los puntos de partida, que es sobre todo el de las preguntas que haríamos a los animales. Es uno que me parece que es así impresionante, es un tremendo libro. Sí. Ahí lo vi, Diario, muchísimas gracias. Es de Cactus, Editorial Cactus. Toca ahí. Bien, tenés que venir a Buenos Aires a comprarte libros. Bien, Mariana, te escuchamos. Bueno, en respuesta de pronto a Alejandra con la cita de Godard, tenía una que no alcancé a leer, pero y tenemos también una respuesta a Viago y a Camilo. Dice Godard, cuando una imagen se encuentra con otra, entonces estaríamos hablando de un asunto de montaje. Ahí es donde se produce esta chispa que surge porque 2 imágenes juntas comienzan a formular algún tipo de texto que quizá cuando eran independientes no funcionaba. Lo interesante es que ese encuentro de imágenes puede ser un encuentro anacrónico, no tiene que ser sincrónico, sino que esta imagen A
tuvo que esperar 10 o 15 años para que la imagen B apareciera, se encontraran y formularan un discurso conjunto. ¿Mm? Y hay un texto bellísimo de Huberman de la Venus rajada, donde, bueno, son muchas cosas, ¿no? Esta mujer perseguida, eternamente perseguida en esa imagen de Botticelli, esos 5 cuadros, asesinada, ese tiempo cíclico fuera del tiempo, que es el lugar en donde uno se pone frente a un archivo, ¿no? No ese Cronos que lo devora todo y toca, como decía, proyectivo, lineal, ¿no? Nosotros tenemos un artista muy, muy querido que se llama José Alejandro Restrepo, que trabaja con archivos aquí en Colombia, y en una clase, fue profesor mío hace 30 años, pero bueno, nos decía, uno puede irse con una flecha, pensando en Leticia, ¿no? Y ir por algo, ¿no? Como artista, como persona, como humano, como animal, y va directo, ¿no? La flecha más falocéntrica, o la imagen más de pescador que madruga, echa la red y con lo que la red le trae construye algo, y eso es un poco como la imagen de archivo, ¿no? Eso que viene a pesar de uno mismo, y que hace uno con eso. La Venus rajada también superpone la imagen de la Virgen, después Botticelli la usa y la desnuda, y entonces cómo sobreviven las imágenes a las épocas, a los tiempos, reaparecen. Sí, es eso que irrumpe, que Viaggio cuando muestra todas las ninfas, esa especie de vestimenta que incluso irrumpe, quebrando el orden clásico, sereno, renacentista, ¿no? Y esa cosa convulsa del ropaje, ¿no? Es muy bonito que en todas las imágenes que nos mostraste, sí. Eso que llama Huberman ante la imagen el trozo, el destrozo, ¿no? Para no, que evita hablar del detalle, sino del destrozo, como esa cosa que es más que una irrupción que violenta, mancha como la representación, ¿no? Es precioso el libro La Venus rajada. De todas formas, un poco me parece que todo lo que estamos haciendo alusión en este momento, y que tiene que ver con Didi Huberman, es lo anacrónico, que tiene que ver con Warburg también, ¿no? Es decir, la presencia de este aparecer, reaparecer. Otro texto de Didi Huberman que habla de quemar en distintos momentos, ¿no? De que la imagen arde de algún modo. ¿Mm? Sí, muy bien. ¿Qué más? Y bueno, con Camilo, con su Fiorella amada, estábamos discutiendo porque justo una amiga también perdió a su perrita hace poco, pero también uno le da pena decir en las academias, pero lo que lo afecta a uno profundamente es lo que lo hace pensar también, digámoslo, teóricamente, ¿no? Como ese mundo que es un poco más, digamos, del pensamiento racional, se desdibuja y se vuelve como una pregunta sobre la vida, sobre cómo hemos sido acompañados por ese otro, y que a veces es una relación como menos complicada que la humana. Y bueno, ahí yo te pasé un texto porque estamos a destiempo. En el proyecto anterior estábamos desde lo animal, con el animal que luego estoy siguiendo de Derrida, que es cambiar la disposición, ¿no? Es no seguir nosotros occidentalmente objetivizando y dándole nombres a las cosas como Adán en el paraíso, sino qué pasa si seguimos esto que es un ser vivo, y que no lo dejamos muchas veces hablar, y lo hemos silenciado. De hecho, yo tengo una perra en este momento que la estoy silenciando lo más posible. Con la gata. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? No, yo de pronto quería hacer una intervención sobre el texto de Eduardo, que, como decías, Alejandra, es un invitado habitual en nuestras publicaciones. Me interesa mucho como este problema que se presentó de hace tanto tiempo, cómo se puede interpretar ahora
en en la característica intermedial y sobre todo en lo rudimentario, que creo yo que es algo muy propio de esta recuperación contemporánea de la tecnología, y un poco hablando de lo que nos atañe en este cuaderno, esta, estos rudimentos y esta manera de hacer imágenes que está en una manera constante de revisión y que traemos estos elementos que consideramos ya fuera de circulación o que consideramos que ya hacen parte como de otras dinámicas, vuelven y se ponen en escena dentro de dentro de otras propuestas contemporáneas. Entonces creo que el texto de Eduardo en cuanto a esa recuperación tecnológica que nos plantea, pues aparte obviamente de todo la parte cinematográfica, la parte narrativa, todo este asunto, me llama mucho la atención ese elemento de recuperación de lo rudimentario que yo lo he visto particularmente acá digamos, como una estrategia también frente a unas dinámicas mucho más centrales, a unas dinámicas mucho más hegemónicas, por ejemplo, el dictamen de lo digital, ese fetichismo por los medios digitales, y cómo este rudimentario se enfrenta en un discurso que es mucho más apropiado, por ejemplo, por comunidades o que es apropiado como por otras entidades que están buscando hacerle frente como a una mirada que uniforma, que yo creo que es el principal problema que tenemos en la imagen actual, que todas las imágenes son iguales, que todas pasan por los mismos filtros en Instagram, porque tienen el mismo algoritmo, porque tienen las mismas dinámicas, mientras que esto rudimentario vuelve a recuperar ese gesto propio que puede partir de una propuesta creativa, ¿no? Entonces creo que ahí me llama mucho la atención esa mirada a esa propuesta que nos contaba Eduardo en el texto. Eduardo, ¿quieres decir algo? ¿Ahora me escuchan? Estaba muteado, Sí. porque tengo acá que me van sonando cositas del teléfono todo el tiempo. No, pero bueno, un montón de cosas se me ocurren, pero no quiero tampoco tomar muchos minutos. Justamente esto que estaba comentando Camilo, a mí me trae también a colación algunas cuestiones en relación a el problema de la tecnología y cómo, por ejemplo, vivimos en términos de educación, especialmente en el campo audiovisual, que es donde yo realmente me desempeño, cuestiones ligadas a lo alto y lo bajo, además de lo central y lo periférico en relación a lo tecnológico. Una especie como de compulsión a correr sobre cierto tipo de mandatos que tienen que ver con un estar al día en términos de tener algo así como las últimas herramientas disponibles y considerar que lo que no está en ese tipo de terreno pertenece a lo obsoleto. Bueno, este tipo de experiencias, como también justamente es algo con lo que tuvo que lidiar Godard mucho tiempo cuando empezó a ingresar en su fase de reflexión sobre el audiovisual, primero con el video analógico, y luego en la última época con el digital, incluso jugando con el cine 3D en algunas últimas películas, es cómo romper esa dicotomía entre lo viejo y lo nuevo, y cómo pensar de alguna manera que incluso algunas soluciones extremadamente importantes hoy en día se dan mixturando elementos que tienen que ver con lo presuntamente obsoleto y cuestionando algunas cuestiones que están algunas situaciones que están en el programa de lo presuntamente todo novedad y que en realidad es reciclaje de cierto tipo de cliché, de cristalizaciones y de formatos que están completamente regimentados en el momento de su lanzamiento y nada menos que a un mercado. Entonces, de pronto, esta experiencia de creación artística a la que yo hacía referencia, o las formas en que Godard piensa en las últimas 4 décadas en relación con lo audiovisual, implica también pensar que lo cinematográfico o el cine, así a secas, para justamente proponernos en relación a toda esta red barburguiana que fuimos tejiendo en estas 2 horas casi, pertenece el cine a una de las grandes fuerzas supervivientes del siglo XX y que no ha muerto como se pensaba en las últimas décadas del siglo XX, sino que se ha lanzado a comienzos del siglo XXI a nuevas formas mutantes de existencia que incluso la están revitalizando, bajo todo tipo de disponibilidades tecnológicas a cargo de la gente que hoy en día está haciendo sus piezas audiovisuales y a veces en formas difícilmente clasificables, ¿no? Por eso, a veces buscar en este tipo de arrabales de la enseñanza de lo cinematográfico, como se me ocurrió trabajar a mí, o este tipo de personajes dificilísimamente clasificables como un Godard, implican refrescar un poco la cuestión de, bueno,
qué cosa es una imagen, ¿no? ¿Qué puede una imagen justamente en el contexto actual? En un contexto, y acá tiro una pequeña palabra que me está trayendo mucho trabajo en las últimas semanas, justamente ocupándome de Godard, este contexto que podemos caracterizar como inquietantemente distópico que estamos viviendo. O sea, hemos abandonado alguna fase especialmente cruenta de la distopía, saliendo hacia una presunta nueva normalidad y dándonos cuenta que lo que estamos viviendo tiene algunos contactos con configuraciones distópicas muy inquietantes. Y las imágenes tienen mucho para hacernos pensar justamente cómo transitar y cómo podemos contribuir a reparar un poco este escenario distópico que estamos viviendo en la actualidad. Sí, coincido totalmente. Todo lo que yo escribí en los 2 cuadernos sobre lo que tiene que ver con el antropoceno tiene una unión muy estrecha con lo distópico. ¿Sí? Bien. Lúgubre, pero bueno, digamos, o sombrío, pero bueno, no podía dejar de mentarlo en relación a este contexto actual, ¿no? No, yo creo que exponer lo sombrío hace a que uno pueda realmente reflexionar sobre eso y buscar vericuetos de salida también, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La reflexión, la investigación, esto que nosotros hacemos, tiende justamente a eso. Exacto. Bien, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Hay gente que está, no sé si tomando un aperitivo, no sé qué están haciendo ahí. Parecería. Son las... ¿Qué hora es allá? Y es hora, Alejandra, es hora para el aperitivo. 7 menos 7. Bueno. Muy bien. Para nosotros es casi la hora de la cena ya. Son las 6. Acá estamos repartidos, por eso se vive distinto, exactamente. Ah, muy bien. ¿Y Viaja? ¿Qué hora tenés vos? Mismo horario que Buenos Aires, que Argentina. Muy Son bien. 10 para las 8. Estás para la cena también, muy bien. Sí, estás pronta de todo modo. Cuando terminemos voy. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Fue un placer. Fue un placer la primera presentación, cuando trabajamos qué es lo que íbamos a escribir. Fue un placer leer sus artículos y prologarlos junto con Camilo. Fue un placer esta presentación. La verdad que les agradezco muchísimo. Quiero seguir trabajando con todos ustedes, así que espero que nos encontremos pronto.